En los últimos años, las entidades federativas del país han incrementado significativamente sus respectivas deudas públicas, justificando estos actos jurídico-contractuales en virtud de la necesidad de ampliar su frontera de provisión de bienes y servicios públicos con recursos no propios, en un contexto de una amplia dependencia de las transferencias provenientes del gobierno federal y de la existencia de rigideces de la administración pública locales para incrementar la recaudación de sus propios ingresos. El aumento de la deuda pública de los estados se explica desde diversos ángulos, los cuales están asociados con fallas de Estado. Entre estos se encuentra la corrupción, la ineficacia de los controles formales, la casi inexistente cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la nula injerencia del gobierno central para imponer límites al endeudamiento, y México requiere desde hace varios años dejar de depender de los ingresos petroleros con el fin único de despetrolizar las finanzas públicas, pero con lo aprobado hasta el día de hoy se incrementa la vulnerabilidad de la economía mexicana. Para el año 2012, las participaciones de este sector contribuyeron con 1.183.000 millones de pesos, equivalentes al 33.7% del total del presupuesto federal, el cual fue de 3.514.530 millones según cifras oficiales. Por ello, es necesario que Pemex deje de ser la principal fuente de ingresos del país, de tal manera que se le garantice un nivel impositivo considerable. Este dictamen prevé que solo en casos extraordinarios como la caída de ingresos públicos asociada a una reducción del Producto Interno Bruto o a un desplome en el precio o la producción del petróleo, el Fondo Mexicano del Petróleo podrá transferir recursos al presupuesto vía gasto público. Pero lo que realmente se está realizando con todo el paquete fiscal de la reforma energética es garantizar los mecanismos por medio de los cuales el Ejecutivo Federal siga teniendo acceso a la renta petrolera para subsanar las finanzas públicas sin tomar en cuenta la reducción significativa de la plataforma de producción petrolera a futuro. Durante los últimos 5 años, la producción de crudo de Pemex ha caído en un 25%, pasando de 3.2 a 2.4 millones de barriles diarios, importando el 45% de la gasolina y un 70% de los petroquímicos que se utilizan en el país. En los últimos años, la aportación de Pemex al ingreso federal ha representado entre el 35 y el 40% del total de la recaudación fiscal, lo que significó tan solo para el año 2012 el 95% de las utilidades brutas de la empresa para ese año. La gran dependencia de los ingresos de Pemex resta competitividad tanto a la petrolera como al país, pues la mayor parte de sus ingresos se destinan al gasto corriente en lugar de proyectos productivos. La proporción de los ingresos petroleros del presupuesto federal total ha alcanzado su máximo durante los últimos años, representando en promedio el 33.5%. Aún y con todos los riesgos a los que se encuentra expuesta la cuenta pública por la dependencia petrolera, en el presente dictamen se distorsiona el destino de los recursos por concepto del Fondo Mexicano del Petróleo, el cual seguirá sirviendo como fuente de ingresos para cubrir gastos del gobierno federal. El esquema propuesto por el Ejecutivo Federal es sencillamente contrario a todas las medidas que han venido implementando en su mayoría los países petroleros, pues se sigue fomentando la peligrosa relación existente entre la renta petrolera y el presupuesto hacendario. Peor aún, en la Ley General de Deuda Pública se establece que las obligaciones que contraigan las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias constituirán deuda pública. Es decir, se plantea
que el gobierno federal deberá asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, así como la de los trabajadores en activo, siempre y cuando éstas cambien su relación laboral en esta materia. Lo que se pretende hacer es que el pueblo pague el costo de las deudas de las aún paraestatales, cubriendo el pago total de prestaciones, vacaciones, aguinaldo y obviamente las jubilaciones de los trabajadores. Derivado de la privatización de que sufrirán las mencionadas empresas a partir de la reforma energética, el gobierno federal se le ocurre la grandiosa idea de convertir estos pasivos en deuda pública para evadir sus responsabilidades y sus obligaciones. ¿Cuál es la cantidad que representan dichos pasivos? El monto ronda aproximadamente en 12.947.000 millones de pesos, a los cuales estarán condenados o estaremos condenados los mexicanos durante los próximos 30 años. De manera hipotética, a cada uno le correspondería pagar 109.355 pesos. Con las modificaciones al contrato de estas empresas, las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso serán financiadas bajo esquemas de cuentas individuales y un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro, para reflejar el cambio en la esperanza de vida. Quienes están a favor de que esto suceda, no están considerando los efectos negativos que se traería consigo en el largo plazo. El gobierno federal tiene un gran reto. Por un lado, un rescate público que representaría un menor nivel de recursos para obra pública, y por el otro, corre el riesgo de un colapso de los principales ingresos del país al no hacer nada por mejorar la situación de ambas empresas productivas. Los pasivos laborales, resultado de las malas prácticas y de actos cínicos de corrupción, no deben de representar un costo social para la población. Un caso similar en la historia de México fue el llamado Fobaproa, como medida de rescate para los bancos en los años 90, que de no rescatarse ocurriría un colapso impresionante en el país. Sin embargo, la situación con Pemex y Comisión Federal de Electricidad es aún más delicada, pues sus pasivos laborales casi duplican el monto de la deuda del Fobaproa. Si bien no son de la misma naturaleza jurídica, se están convirtiendo en deuda pública. Un incremento en la deuda pública detiene mucho el desarrollo de la obra pública, trayendo consigo el efecto multiplicador a cada uno de los sectores productivos del país. La actual administración federal se fijó como meta en los criterios generales de política económica para el presente año hacer uso adecuado de los pasivos públicos, toda vez que se sabe que es parte fundamental de la política económica del gobierno federal y representa un elemento indispensable de la estabilidad macroeconómica y financiera que se requiere para el crecimiento sostenido de la actividad productiva. Esta última situación, en los casi 3 años de gobierno, no se ha presentado, pues de manera precaria. Apenas se alcanzará para el presente año, de acuerdo al pronóstico más reciente del Fondo Monetario Internacional, un crecimiento del 2.4%. De ahí que el mantener un nivel de deuda bajo y estable sea indispensable para poder mantener finanzas públicas sanas, lo que a su vez permite tener costos de financiamiento bajos y estables. Al hacer de los pasivos laborales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad deuda pública, se puede correr el riesgo de reducir las oportunidades de financiamiento contracíclico, el cual contribuye a mantener el ritmo de crecimiento económico cerca de su potencial, reduciendo así su volatilidad. Por lo antes mencionado, resulta injustificable el hecho que el gobierno federal se haga valer del Fondo Mexicano del Petróleo como fuente permanente de ingresos, y que la absorción de los pasivos laborales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad sirva como instrumento de balance de la cuenta pública. El gobierno federal
se ha centrado en incrementar la renta petrolera sin llegar a establecer los requerimientos necesarios para brindarle a la población mexicana una verdadera seguridad energética. Aún y cuando se condiciona la Auditoría Superior de la Federación a que realice una fiscalización específica respecto del pasivo laboral de dichas empresas, esto no es suficiente para identificar las características de las obligaciones de pago de sus pensiones y jubilaciones y los determinantes de la evolución del mismo. Se requieren variables fuertes en cuestión de transparencia y rendición de cuentas, una estricta vigilancia hacia los planteamientos para los pasivos laborales de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo un uso eficiente y productivo de los ingresos petroleros, que Pemex desarrolle en sus actividades en un ambiente de ineficacia, de falta de inversión y de corrupción. Termino, señor presidente. Es de suma importancia tener en cuenta que la plataforma de producción petrolera va en decremento, por lo que los ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo están en riesgo y pueden o no incrementarse en un futuro. Se debe realizar un gasto productivo que vele por una verdadera inversión en capital humano, en infraestructura y seguridad social para apuntalar el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana. La renta petrolera debe dejar de verse como principal fuente de ingresos y debe pasar a ser un factor para generar un patrón de crecimiento, desarrollo económico sustentable. Sin embargo, está más que visto que la política de endeudamiento del actual gobierno federal ha impulsado durante el presente año en nada ha servido para detonar el crecimiento económico. Es cuanto, señor presidente.